Estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia sobre hoy día libros que recordemos eh, van marcando este nuevo año, este nuevo 2024. Hoy día vamos a hablar sobre este libro, no sé si se ve bien, ahí está, Aportes teológicos a una reflexión crítica de la religión, y el invitado de hoy día, el autor de este libro además, Joaquín Silva Soler, que es de hecho parte de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. De hecho ha sido decano en 2 periodos, también ha realizado estudios internacionales. De hecho, además fue académico de Teología Fundamental y Dogmática en la Universidad Católica de Concepción y de Talca, y además forma parte del Centro de Estudios de la Religión, siendo el primer director de este centro ahí de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Joaquín? Bienvenido. Hola Armando, muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, comenzamos el inicio antes de comenzar a grabar esta conversación de este libro que es voluminoso, tiene casi poco más de 450 páginas, y me gustaría hablar de esto porque el título es bastante sugerente. Son aportes teológicos, es decir, de la teología, a la reflexión crítica de la religión. ¿Por qué crear un libro que hable desde la teología a una crítica, además, a la religión, para verla no desde el punto de vista oficial, sino también aportar otros elementos para vivir y ver la religión de distintas maneras? Sí, efectivamente, muchas personas me han preguntado primero, ¿por qué una reflexión crítica de la religión? Y segundo, ¿por qué la teología podría aportar a esa crítica de la religión? Y por qué yo entiendo muy bien la pregunta, y justamente el título busca de alguna manera suscitar la pregunta del por qué la teología puede hacer aportes muy importantes y significativos a la crítica a la religión. Yo creo que estamos acostumbrados a la crítica a la religión de los que Paul Ricoeur llamó los maestros de la sospecha, ¿no es cierto?, de Freud, Marx, Nietzsche, ¿no es cierto? Autores que han contribuido a una mirada crítica a la religión, ya sea porque esta, como diría Marx, ¿no es cierto?, puede ser un opio del pueblo, puede ser una conciencia enajenada que no se hace consciente de su responsabilidad histórica por la superación de la justicia, y eso muchas veces las religiones efectivamente han cumplido un rol más bien enajenante que un rol liberador de cara a los desafíos de una sociedad más justa. O si quieres, en la perspectiva de Freud, la conciencia humana ciertamente es una conciencia que vive la precariedad, que vive, eventualmente está enfrente a la pregunta por el sentido o el sinsentido de la existencia. Es una existencia, como diría Freud, una existencia amenazada, y en esa existencia amenazada es fácil recurrir a la religión como una respuesta que Freud llamaría ilusoria a la pregunta por el sentido, a la pregunta por el fundamento, a la pregunta por aquello que sostiene nuestra existencia. Bueno, y Nietzsche, y así una serie de otros pensadores, uno podría decir, han ejercido una crítica que a mi juicio es muy importante, pero yo creo que esa crítica, por valiosa que pueda ser, eh, llega a un punto que requiere de una reflexión aún más profunda, más radical. Y esa reflexión más profunda, más radical, al entender, se da desde una perspectiva más filosófica y teológica que solo desde una perspectiva más externa, desde las ciencias sociales, por ejemplo, o desde que, insisto, es una mirada importante, válida, pero yo apelo ahora a una mirada también desde la teología. Y por eso el libro recoge muchos testimonios dentro de la misma tradición teológica sobre la crítica a la religión, de cómo en esta tradición teológica ha habido una reflexión crítica a la religión. Y eso me pareció muy importante recalcar en este libro. Es cierto que la crítica eventualmente puede ser un elemento desestabilizador,
la crítica puede ser un elemento cuestionador, pero justamente es necesario ese pensamiento para revisar más fundamentalmente nuestras propias convicciones, nuestras propias prácticas. Bueno, de hecho tú lo dices en el libro a propósito de las críticas a la religión que hace no solamente la gente que está fuera de la religión o la gente que ha mirado la religión desde otra perspectiva, es decir, que no necesariamente no necesariamente profesan, porque de hecho tú lo presentas y el mismo Jesús de Nazaret es uno de los integrantes de esta crítica a la religión. ¿Cómo Jesús mira también esa crítica? Porque es bastante interesante, es decir, no es solo... no es la crítica a Jesús, sino que él mismo plantea también una crítica desde dentro, desde el origen incluso. Exacto, no, tienes toda la razón. Y de hecho, yo en el libro muestro cómo Jesús continúa, por decirlo así, una tradición que ya está presente en los profetas, en los grandes profetas de Israel, es decir, de la religión judía. Ya los profetas ejercen una crítica muy fuerte, por ejemplo, a la idolatría. La idolatría es cuando nosotros, los seres humanos, colocamos las cosas o personas en lugar de Dios y les rendimos culto. Vemos que de cara a esas cosas o personas les damos el carácter de absoluto, el carácter de la totalidad, ¿ya? La idolatría, critican fuertemente también los profetas la hipocresía de la religión. Recuerdo ahí en el texto, ¿no es cierto?, profetas como Oseas, Miqueas, ¿no es cierto? Oseas dice en el capítulo 6, versículo 6, dice, no quiero sacrificio y ni holocausto, sino que justicia con el pobre, con la viuda, con el huérfano. Su holocausto y sacrificio, el humo ya me parece repelente, dice Yahvé. Es decir, hay toda una crítica profética que, bueno, es la que hace comprender por qué mataron a todos los profetas. Los profetas fueron, ¿no es cierto?, personas que mostraron la posibilidad de la idolatría en la religión, de la hipocresía, de la inautenticidad, de cómo la religión se puede, en manos nuestras, se puede tornar en un instrumento muy poderoso para instaurar intereses que van en contra de las personas, en contra de su humanidad, en contra de nuestro entorno, etcétera, etcétera. Por tanto, y Jesús, si uno ve, como tú dices, Jesús mismo ejerce una fuerte crítica también a la hipocresía, cuando, por ejemplo, dice, cuando ustedes oren, no lo hagan como los fariseos, ¿no es cierto?, los escribas que se paran en las esquinas de las calles para que la gente los vea, o cuando den limosna para que también los otros sepan que ustedes han dado limosna, etcétera. ¿Se fija? Y bueno, y no solo respecto de las prácticas, Jesús también habla cómo a veces incluso lo doctrinal, las enseñanzas, son poner pesadas cargas sobre los demás que ni siquiera ellos mismos, en ese caso los fariseos, eran capaces de llevar. Entonces, lo religioso es cierto, puede ser un elemento profundamente liberador, profundamente salvífico en la experiencia de las personas y de las comunidades, pero para que ello acontezca es necesario tener también claridad, una conciencia crítica respecto de las posibilidades también de la religión de pervertirse, de desfigurarse. Y eso es lo que, como digo, Jesús también con mucha claridad muestra también respecto de la religión en su tiempo. Jesús tiene una práctica que justamente va en favor de los excluidos, de los pobres, de los niños, de los pecadores, es decir, de todas aquellas personas que la misma religión margina, que la misma religión excluye. Y Jesús llama a eso los predilectos de Dios. Es decir, ¿qué más crítico que eso, digo yo? O sea, justamente, ¿no es cierto?, mostrar un rostro de Dios que es Padre, que es misericordia, que es justicia, que viene a generar entre nosotros una vida más plena, pero que pasa por el reconocimiento de los demás, que pasa por el reconocimiento particularmente de los más necesitados, de los excluidos. Y bueno, y por eso el cristianismo, pero yo diría sobre la base del judaísmo, en continuidad con el judaísmo y con la tradición profética, en el cristianismo tenemos a lo largo de la historia una serie de testimonios
de esta crítica. Y por eso, bueno, en el libro yo no recojo, por supuesto, todos esos testimonios en una larga historia ya de la teología, sino que escojo, ¿no es cierto?, algunos principales autores, algunos principales reflexiones que se han dado al interior de las tradiciones teológicas, tanto protestantes como católicas, en mostrando cómo estas reflexiones están en continuidad con el Evangelio de Jesucristo, con también la tradición del Testamento hebreo, o que muchos llaman, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento. Bueno, y además la tradición judía es la base de la tradición católica, hay que decirlo así, es decir, están unidas. De hecho, tú lo hablas acá en el libro, la crisis de la Iglesia Católica, que está ahí, son varias páginas de la 212, y habla sobre la crisis de la Iglesia Católica como un cambio cultural. ¿Cuál es el cambio cultural o cómo fue mellando este cambio cultural a la Iglesia Católica para finalmente transformarla en una crisis dentro de la misma Iglesia? Uh-huh. Sí, yo creo que la crisis de la Iglesia Católica y de las religiones en general, sobre todo en Occidente, hay que mirarla en el contexto de los grandes procesos de cambio, de transformación que vivimos en la cultura. Son ya, bueno, si quieren, lugares comunes, pero hablar, ¿no es cierto?, de un mundo cada vez más globalizado, pero donde también lo local, lo particular, justamente para no ser arrasado por este proceso globalizante que muchas veces es homogeneizante también, lo local, lo particular, quiere mostrarse, quiere, digamos, hacer valer sus propios derechos. Un mundo cada vez más interconectado por los medios de comunicación, por las plataformas virtuales, donde ya las referencias simbólicas, las referencias de sentido de las comunidades locales, de los territorios, ya no están cerradas a una tradición, sino que se abre al mundo. Y hoy día los jóvenes están expuestos, por decirlo de alguna manera, y los adultos también, estamos expuestos, ¿no es cierto?, a maneras de comprender, a maneras de relacionarnos con los demás, a maneras de producir y de intercambiar en el campo económico, que son del todo nuevas en la historia de la humanidad y que están teniendo cambios muy profundos. Y esos cambios, digo yo, muy profundos porque no solo cuestionan, como digo, las formas en que nos comunicamos, las formas en que hacemos comercio, la forma en que nos manejamos con los medios tecnológicos, sino que cambian también nuestras comprensiones, por ejemplo, de la sexualidad, de las relaciones de pareja, de la relación con nuestros hijos, hijas. Es decir, hoy día un joven de 15, 14 años se pregunta por su sexualidad de un modo absolutamente distinto como lo podíamos hacer nosotros, los más viejos. Para ellos la sexualidad tiene otro significado, otro sentido. Entonces, digo, el cambio toca elementos que son muy profundos de nuestra vida. En el campo político, ¿para qué decir? O sea, las transformaciones, los distintos procesos que se van dando, van generando también maneras muy distintas de comprenderse. Y eso entonces, evidentemente, toca a las religiones. Y yo creo que lo toca en un punto muy particular, que es que diría yo que afecta particularmente al carácter comunitario que representan las religiones. Es decir, para todas las religiones el elemento comunitario, el elemento social, es muy sustantivo, muy fundamental. Y hoy día nos entendemos ya con referencias comunitarias mucho más, como sería para usar una palabra actual, mucho más fluidas. Es decir, hoy día no estamos en una comunidad ni política, ni de ninguna especie, de una vez para siempre, y somos fieles y perseverantes en esas comunidades, sino que esas comunidades van cambiando. Yo puedo cambiar y modificar mis maneras de entender mis vínculos con esa misma comunidad. Entonces, eso ha llevado a lo que muchos han llamado, ¿no es cierto?,
el creer hoy día, pero sin pertenecer, ¿no es cierto?, a una experiencia de eventualmente seguir creyendo en Dios o en una divinidad o en un sentido trascendente, tener una espiritualidad, tener una cosmovisión, pero ya no pertenecer a una comunidad de vida, una comunidad que ordena este universo simbólico, me dice cómo yo debo actuar en el campo de lo ético, me dice cómo yo debo pensar respecto de Dios, me dice, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Esa referencia que hoy día entra en crisis es la misma que uno puede ver que tenemos respecto de los partidos políticos. Me acuerdo cuando empezaron a hablarse de los díscolos, se decía, ¿no es cierto?, los díscolos eran aquellas personas que, estando en un partido, de repente salían por de pronto con una opinión del todo distinta y ya no seguían la línea del partido, la postura del partido. Y hoy día parece como ridícula la palabra, porque en realidad la gran mayoría son díscolos. Es decir, hoy día no se puede participar en el fondo en una comunidad o en un grupo humano donde queden, por decirlo así, desdibujadas las identidades personales, queden desdibujadas las libertades personales, las decisiones de las personas. Entonces, yo creo que ahí, ese yo creo que es un punto que ha golpeado, por decirlo así, o ha impactado muy fuertemente a las comunidades religiosas. Entonces, las comunidades religiosas están ante un profundo desafío de reinventarse, de ver cómo ser comunidad, cómo tener este sentido de comunidad, pero en un sentido del todo nuevo. Es decir, ya no simplemente como una comunidad jerárquica, como una comunidad que se ordena desde arriba hacia abajo, donde hay relaciones de asimetría fundamental, etc. Ese tipo de comunidad pareciera que hoy día ya no es más posible. Pero además, y yo lo que también veo y trato de alguna manera en el libro, aunque no es el tema del libro, yo creo que en particular ha golpeado al cristianismo y al catolicismo en particular, es el tema también de los abusos, ¿ya? De los abusos sexuales, de conciencia, de poder, por parte de miembros de la Iglesia. Y no solo de miembros aislados, sino que se ha visto, ¿no es cierto?, como dijo el Papa en un momento en una carta que envió a la Iglesia en Chile, dijo que prevalecía una cultura, ¿no es cierto?, del abuso y del encubrimiento. Es decir, y cuando uno está hablando de que hay una cultura del abuso, está haciendo una crítica ahí el Papa muy fuerte al modo en que nos hemos configurado como comunidad de fe. Entonces, yo creo que ese tema es ciertamente un tema muy, muy importante que ha golpeado, que ha impactado y que ha tenido, digamos, fuertes repercusiones, no solo en la credibilidad de la Iglesia, sino que también en el modo en cómo ella hoy día se configura también hacia adelante, hacia el futuro. Bueno, de hecho tú lo dices, o lo dice acá en la contraportada del libro, dice, es un libro una obra provocadora, esta de la que estamos hablando, de aporte teológico a una reflexión crítica de la religión, porque invita a mirar las grandezas y miserias de la religión. Y esas frases son también, esas frases de las miserias, ¿no es cierto?, están relacionadas con otro importante teólogo, de hecho una de las bases, está San Agustín y está uno que tocas tú, que es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino también fue muy duro en su momento, pero eso sirvió para que la iglesia pudiera seguir avanzando. Es decir, Tomás de Aquino vivió hace cientos de años y la iglesia todavía subsiste hasta hoy. ¿Cuáles serían esas miradas, así brevemente, de Tomás de Aquino? ¿Y qué es lo que hace hoy día? ¿Qué es lo que hace falta hoy día también para que haya una mirada provocadora de decir, bueno, tenemos que seguir, pero parece que la atadura, esta estructura, las mismas personas, parece que nos ayudan mucho a generar una reflexión eh, que actualice un poco más a la iglesia y permita seguir avanzando? Claro, y bueno, y esto de nuevo es mirado en una comunidad de fe que ya tiene más de 20 siglos, ¿no es cierto? Uno debe entender que momentos críticos
ha tenido mucho en su historia y momentos fuertes. O sea, si uno piensa las dos grandes divisiones que se produjeron en la Iglesia Católica, primero en la crisis que representó las iglesias de Oriente y que dio lugar a todas las iglesias orientales en el siglo X, XI, luego toda la crisis de la Reforma Protestante en el siglo XVI, ¿no es cierto? También fue otro gran quiebre, y los grandes momentos que no solo ya tienen que ver con su configuración interna, como es el caso de la crisis de Oriente o la crisis protestante, sino que también asociado a las grandes crisis de la humanidad, no sé, o uno piensa en la Edad Moderna, lo que significó la Ilustración, la Revolución Industrial, o los procesos, si quieres, anteriores de conquista y de colonización. O sea, cada uno de esos momentos representaron desafíos muy fuertes, muy grandes a la Iglesia. Por lo tanto, por eso mirar la historia y mirar algunos pensadores y ver cómo ellos han pensado las crisis, cómo han tenido conciencia crítica del cristianismo, yo creo que es una tarea muy importante, muy enriquecedora. Y bueno, tú me preguntabas en particular por Tomás de Aquino, y sí, pues, efectivamente Tomás de Aquino es considerado uno de los grandes teólogos del catolicismo, es casi, ¿no es cierto?, puesto como referencia de el teólogo por excelencia, así es como, y que bajo su guía, bajo su luz, se debe estudiar la teología. Y fíjate que yo me di cuenta, hice una investigación, es un autor que ya, como tú bien recuerdas, ya tiene más de 8 siglos, es decir, más de 800 años. Y en estos 800 años yo hice una investigación bibliográfica bien a fondo. No se había escrito nada sobre el carácter crítico de la teología de Tomás de Aquino, nada. O sea, revisé no solo libros, artículos de revistas científicos, sino también tesis doctorales, etcétera. Y Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, tiene 20 cuestiones en que trata sobre la religión. Es un tratado sobre la religión. Y en ese tratado sobre la religión, Tomás de Aquino habla con una conciencia y una lucidez muy importante sobre la religión, y hace una advertencia, lo que él le llama a la religión simulada, a la simulación de la religión. Es decir, y que es una de las maneras más características en que se produce, ¿no es cierto?, una desfiguración de la religión, es decir, se guardan las formas, ¿ya?, es decir, las formas del culto, las formas de la piedad, de la oración, se guardan las palabras, las doctrinas, ¿no es cierto? Son íntegras las doctrinas, hablan de todo y dicen de todo, se mantienen, se guardan, pero finalmente todo eso puede ser una simulación. Es decir, ¿y una simulación qué significa? Es decir, que no estén dando cuenta de su verdad más esencial, están de alguna manera tergiversando aquello que es lo más esencial. Y lo más esencial, dice Tomás de Aquino, debe ser distinguido de lo secundario. Es decir, que es un primer desafío, distinguir qué es lo esencial y qué es lo secundario. Y ahí, Tomás, pero también, de nuevo, si quieres, a la tradición de Jesús, cuando van a Jesús a preguntarle, ¿no es cierto?, bueno, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Hay muchas enseñanzas, ¿no es cierto?, hay muchos mandamientos, hay muchas palabras que pueden guiar la conciencia religiosa. En el contexto del judaísmo, además, había muchas prescripciones rituales, y bueno, le preguntan a Jesús, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más decisivo? Y Jesús dice, bueno, lo más decisivo es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Ahí, dice Jesús, se resume toda la ley y los profetas. Es decir, yo creo que es importante saber qué es lo decisivo, qué es lo esencial y qué es lo que es secundario. Entonces, cuando yo creo que se es capaz de hacer esa distinción, también es más fácil, ¿no es cierto?, decir, bueno, esto que es secundario y quizás ni siquiera secundario, sino que es de un orden muy inferior, no lo puedo poner como el elemento sustantivo, y saber qué es lo sustantivo. Y lo sustantivo tiene que ver efectivamente con ese amor
a Dios por sobre todo, es decir, hay un solo Dios. La conciencia religiosa lo que hace es decir que hay un solo absoluto, y ese es Dios. No hay otro absoluto que Dios, es decir, no es un absoluto la plata, el dinero, tampoco lo es el poder, tampoco lo es alguien, por muy brillante, por muy capaz, por muy sabio, por muy santo, por muy iluminado que lo podamos considerar, por muy líder, no es Dios. ¿Verdad? Y Dios hay uno solo. Y a ese Señor, tu Dios, alabarás y te relacionarás con Él como el único Dios. Y todo lo demás se ordena, está en relación a ese sentido último y definitivo. Entonces la conciencia religiosa de alguna manera relativiza, por decirlo así, todo lo que no sea Dios y lo pone en un orden, en una perspectiva distinta. Y por eso Tomás de Aquino define la religión como ordo ad deum, es decir, como un ordenamiento hacia Dios. La religión nos ayuda a decir cómo todo debe estar ordenado a ese sentido último, trascendente, definitivo. Y no poner nada, ni tampoco la religión, ni tampoco las autoridades religiosas, ni tampoco el culto, en lugar de aquello que es Dios mismo. Entonces, por eso yo creo que la perspectiva de Tomás sigue siendo muy actual y es lamentable cómo esta vertiente crítica del pensamiento teológico a lo largo de los siglos haya sido sea tan poco atendida en la misma reflexión teológica. ¿Para qué decir entonces en la sociedad o en la conciencia de los cristianos y de los católicos? Y por eso, que te decía al comienzo, algunas personas se preguntan, bueno, pero ¿por qué crítica? O sea, ¿por qué desde el pensamiento teológico puede haber crítica? Y decir que no la hay sería negar a Jesús, sería negar a los profetas, sería negar a los grandes teólogos y teólogas que a lo largo de la historia han hecho una reflexión crítica sobre la religión. Bueno, y sería negar también incluso al actual Papa, que es un crítico desde dentro. Es decir, uno mira, por ejemplo, alguna entrevista, hay alguna entrevista que se le hicieron a Francisco cuando cumplió los 10 años de su pontificado, y él es una persona muy crítica, pero además clarificadora de la religión. Piensa que este libro del que estamos hablando también ayuda en eso, es decir, a clarificar estos puntos que hemos conversado, por ejemplo, de no transformar a la religión en rito, a no quedarnos solamente en esta pantalla, en esta foto que ponemos delante de la religión, como decía Tomás de Aquino también, para poder avanzar, porque al final parece que esas clarificaciones son las que nos podrían salvar un poco más la situación, es decir, en un mundo donde todo está en desarrollo y apunta a clarificar ciertos puntos, ayuda también clarificar también la religión en ciertos puntos para seguir avanzando. Sí, o sea, yo es lo que espero con el libro, es una contribución que hago no por mi genialidad, sino que por eso también ayudándome, por decirlo así, en esta reflexión de estos grandes autores también y también de otras corrientes, no solo teológicas, sino también filosóficas o de estudios también más empíricos sobre la religión. Y sí, yo creo que una reflexión crítica nos permite finalmente ser más auténticos, ser más verdaderos, poner, digamos, las cosas como en su lugar, ordenarlas adecuadamente. Eh, y ello porque, bueno, yo tengo la convicción de que la religión y las religiones pueden ser un elemento que representan un beneficio enorme para las personas en cuanto les da un sentido, les da una perspectiva existencial vital, les reporta una experiencia de sentirse gratuitamente amado, perdonado, querido, que es una fuerza que te permite abrirte también a una relación cada vez mayor hacia los demás, que te vincula de un modo creativo en el campo de la sociedad, de la cultura. Y por eso yo creo que la religión
si es capaz de ejercer ella misma también una autocrítica, por decirlo así, ¿no es cierto? Va a ser también capaz de recuperar todo ese potencial liberador, todo ese potencial transformador, y que de los cuales tenemos también ejemplos brillantes en la historia. Es decir, yo creo que nuestra historia occidental no se entiende sin el aporte del cristianismo. No es el único aporte que ha habido a la cultura occidental, pero ciertamente nuestras comprensiones del ser humano, las universidades, porque las universidades nacen de la Iglesia Católica, y no nace solo la teología en esas universidades, sino que la matemática, la física, es decir, las ciencias empíricas, es decir, en la historia hay una contribución de la religión y de las religiones. Uno piensa en el Islam y el aporte que ha hecho el Islam a la cultura también es enorme, y es mucho de eso nos llegó. De hecho, por ejemplo, Tomás de Aquino, para no ir más allá, ya que estábamos hablando de él, Tomás de Aquino recibe todo el pensamiento aristotélico a través de la filosofía islámica, que entra, ¿no es cierto?, a Europa recién en el siglo XII. Se empiezan a conocer, por ejemplo, los principales escritos de Aristóteles, y viene desde el mundo islámico. Entonces, y Aristóteles, sabemos, no era ni cristiano, ni judío, ni musulmán, pero sin embargo, estos pensadores cristianos, musulmanes o judíos entendieron que pensamientos como los aristotélicos tenían mucho que aportar a nuestra conciencia. Entonces, sí, yo creo que con una mirada crítica nos podemos renovar, podemos ser más auténticos, podemos vivir más auténticamente el Evangelio, y nos podemos también abrir y ser más receptivos y humildes para recibir todo lo que la sociedad, todo lo que la cultura, todo lo que otros pensamientos nos pueden aportar para vivir también más profundamente en la verdad, en la justicia, en la libertad, que son cuestiones que yo pienso compartimos no solo en el mundo de las religiones, sino que también, como se dice, con muchos hombres y mujeres de buena voluntad. Por lo tanto, yo creo que la crítica es como un elemento purificador que permite renovar, permite aire fresco, que permite recrear, y también permite acoger, escuchar, ponerse en sintonía con las preguntas, los problemas y los aportes que otros tienen que hacer también a esta humanización de la humanidad. Bueno, estamos hablando con Joaquín Silva Soler, que es el autor de Aportes Teológicos a una reflexión crítica de la religión. ¿Cómo podemos adquirir el libro? Está en físico, en digital, y forma parte de una colección también el libro. Sí, es una colección que se inició del Centro de Estudios de la Religión. Este centro es un centro que creamos hace ya casi 10 años, donde participan 9 facultades de la universidad. Por lo tanto, son aportes que vienen desde la sociología, desde la historia, desde el arte, desde la literatura, desde el derecho. Es decir, nos damos cuenta de que justamente la religión y una comprensión crítica, lúcida sobre la religión, requiere no solo la mirada de la teología. Este libro, aunque retomo o tomo algunas cuestiones que provienen también de las ciencias sociales, como digo, es el aporte teológico, pero el centro de estudios de la religión y mi convicción, además, es que la contribución a una comprensión de la religión en la cultura actual, en el tiempo actual, requiere también del arte, requiere de la literatura, requiere de las ciencias sociales, y lo hermoso de esto es que estas disciplinas y estas ciencias otorgan y dan luces muy importantes también para la comprensión de esta experiencia humana que es tan antigua como el ser humano mismo. Bueno, Ediciones UC es el libro, ahí está. Y además está en, obviamente, las librerías donde están los libros de Ediciones UC, pero también en digital, Ediciones UC
ediciones.uc.cl, esa es la página web. Joaquín, ¿estás trabajando, me imagino, en la facultad o estás preparando alguna otra publicación o solamente estás viendo esto actualmente? Sí, estoy trabajando acá en la facultad todavía durante enero y sí, estamos en distintos proyectos asociados también con el Centro de Estudios de la Religión. De hecho, estamos preparando una serie de cursos interdisciplinarios para instalar más fuertemente los estudios de la religión en el pregrado y también próximamente en el posgrado. Estamos creando probablemente a partir del año 25 un magíster en estudios de la religión, interdisciplinario, por tanto, y eso ha sido requiere harta trabajo, harta creatividad para poder generar un plan de formación que justamente desde una perspectiva interdisciplinaria ayude a la comprensión del fenómeno religioso en nuestra cultura. Muy bien, pues Joaquín Silva Soler, que es autor de este libro, Aportes Teológicos a una Reflexión Crítica de la Religión, de Ediciones UC, nos ha acompañado durante estos minutos. Joaquín, gracias por el tiempo, éxito con el libro y éxito también en tu labor. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias y felicitaciones por tu programa.